Damos la bienvenida a cada uno de ustedes este día miércoles. Damos gracias a Dios que nos está concediendo también poder tener salud, tener vida para poder estar acá reunidos. Él es el que pone el deseo también. Los tiempos son difíciles y quizás cada día van a ser más difíciles, pero nuestra confianza y nuestra seguridad debe estar siempre puesta en las manos del Señor. Pablo le escribía a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, él les decía que oraba constantemente por él, pero él sabía que estaba persuadido, dice, que aquel que había comenzado la obra en ellos la iba a perfeccionar. Creo que nosotros también debemos de tener esa misma confianza, esa misma seguridad, que nuestro Señor no va a dejar nada a medias. A pesar de nuestras impurezas, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades, Él va a perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. Debemos de estar anclados en esa esperanza. Recordemos que Él hizo su obra en la cruz, esa obra fue completa. Esta noche entonces queremos venir con esa actitud y decirle: Señor, gracias por tu obra en la cruz. Yo lo quiero invitar a que incline su rostro, que ore conmigo y le demos gracias al Señor por esa obra preciosa. Señor, esta noche venimos delante de ti a agradecerte, Señor, por la obra que tú hiciste en la cruz. Tú nos amaste, Señor. Tú mostraste la mayor, Señor, la mayor muestra de amor fue dada en esa cruz. Señor, hoy venimos delante de ti a pedirte que tú nos bendigas en este culto, en esta reunión. Queremos consagrarlo para ti. Queremos apartar, Señor, cualquier distracción. Queremos centrarnos en este tiempo, Señor. Gracias, Padre bendito. Bendícenos, que tu nombre sea exaltado en medio de nosotros, Señor. Vamos entonces a escuchar unos cantos que van a hablar precisamente de esa obra que Él hizo en esa cruz. Vamos también a escuchar ese mensaje de amor, ese mensaje que nuestro pastor prepara, hermano Mauricio, y queremos recibirlo de la misma manera, con amor. Y ya para finalizar este tiempo también vamos a escuchar esa invitación a que usted sea parte de esta plataforma Right Now Media, que está trayendo mucha bendición en medio de nosotros. Entonemos estos cantos entonces al Señor. Gracias por pagar por mí. Llevaste mi pecado, Dios, y al ver tu amor, tu gracia me asombró. Gracias por tu amor, Señor, por clavar tus manos en la cruz. Me limpiaste con tu amor y ahora sé tu perdón me abrazó. Cordero de Dios, sentado en majestad,
Gracias por tu cruz, Señor. Gracias por pagar por mí. Llevaste mi pecado, Dios, y al ver tu amor, tu gracia me asombró. Gracias por tu amor, Señor, por clavar tus manos en la cruz. Me limpiaste con tu amor y ahora sé tu perdón me abrazó. Cordero de Dios, sentado en majestad, coronas hoy te rendirán. Tú reinas con poder, en lo alto estás, Jesús, Hijo de Dios. El amado del Padre se entregó. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, sentado en majestad, coronas hoy te rendirán. Tú reinas con poder, en lo alto estás, Jesús, Hijo de Dios. El amado del Padre se entregó. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre
majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hoy he estado pidiéndole al Señor que Él nos hable, que penetre su palabra, que trascienda nuestro intelecto y que llegue allá al corazón, al conocimiento espiritual, al entendimiento espiritual. Porque usted y yo estamos experimentando un tiempo insólito, un tiempo sorpresivo, un tiempo impredecible, un tiempo increíblemente que ni siquiera nos lo hubieran contado que iba a pasar, no lo hubiéramos creído. ¿No es cierto? Es algo inesperado por esta pandemia de este coronavirus. Todos hemos estado perdiendo libertades. Imagínense, no puede salir el día que usted quiere. No puede tampoco usted salir como quiere. Tiene que ponerse una mascarilla, tiene que ponerse guantes. No puede ir a donde usted quiere. Yo no puedo ir a visitarlo a usted. No puedo estar con usted ni un momento. No podemos congregarnos. Aunque la Biblia dice no dejéis de congregarse. Por eso estamos haciendo este esfuerzo de estar juntos. Pero otra cosa más difícil
también es difícil. Es que estamos viendo que los ingresos, la economía, estamos siendo limitados, todos vamos siendo limitados. Y aún las empresas grandes, las pequeñas, las medianas, todas están sufriendo limitaciones. Bueno, esta semana una gran empresa en toda Latinoamérica, la empresa más grande de líneas aéreas, Avianca, se declaró en quiebra. Cientos de aviones están parqueados en cientos de aeropuertos en Latinoamérica y en Estados Unidos. No pueden volar porque no hay pasajeros. Y sus ahorros, ¿cómo están? Están siendo ya evacuados, ¿no es cierto? Tiene que agarrar porque no le alcanza. Pero hermano y hermana, aunque es algo que no lo esperábamos, si nosotros nos acordamos lo que Dios nos ha venido diciendo, ¿cuántas veces no hemos leído Mateo 24, que dice que iba a pasar pruebas difíciles en todo el mundo, como los dolores de parto? Y este es un dolor quizás más fuerte que los anteriores, pero menos fuerte que los que vienen. Y Él nos está entrenando, nos está enseñando a cómo vivir en medio de las pruebas para podernos, Él nos está metiendo en el fuego, como decía, aunque sea por un poco de tiempo, te voy a poner en fuego para que tu fe, dice, que es más preciosa que el oro, se purifique. Y nosotros sabemos que eso es lo que está haciendo en nosotros. El Señor nuestro Dios está queriendo que esa fe crezca, que Cristo se esté formando en nosotros, que nosotros maduremos en Cristo, que cada día miren más a nosotros en Cristo. Y hoy yo he sentido recordar el capítulo 6 de Mateo, allá en el Sermón del Monte, cuando Él nos dijo, no te afanes. Yo quiero decirle a usted, no se afane, no se preocupe, calma, tenga calma, no se debilite, despacio, tenga paciencia, porque Él dice, no te afanes, acuérdate de los pajarillos, acuérdate de las aves que no trabajan, no hilan, no tienen graneros, pero yo les doy de comer, dice. Acuérdate de los lirios del campo, dice. Esos lirios que se visten tan bellos que ni Salomón se pudo vestir así. Qué tremendo. Y Él dice, no, solo escucha esto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que el mundo se desvive por conseguirlas, se mueren, unos se suicidan porque no las logran, unos cuando las pierden se debilitan, comienzan a drogarse, a beber. Todas esas cosas, dice, serán añadidas a ti si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hermanos, usted y yo hemos decidido estudiar la epístola a los Efesios. Todo esto que estamos diciendo concuerda con la epístola a los Filipenses. El apóstol Pablo le escribió esta epístola a los Filipenses. Qué tremendo, ¿no es cierto? Los pastores, todos los pastores de la iglesia Oasis de Gracia hemos decidido escudriñar la epístola a los Filipenses. Y yo quisiera dar una repasadita para pelmazar bien el capítulo 1, ese mensaje que nos dio, se llamó la confianza real, que nos dio nuestro pastor de Generaciones Venideras, Carlos Polillo, que nos compartió acerca de esa confianza real, esa confianza que podría decir yo verdadera, como una roca donde no nos vamos a hundir, pase lo que pase. Y esa confianza la vemos cuando el Señor le dijo a Pedro, hey Pedro, esa confianza que tienes en mí, le dijo, se te ha revelado que yo soy el Cristo, le digo, el Mesías. Esa confianza que tú tienes va a ser como una roca sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. El apóstol Pablo también tenía esa roca. Y él, imagínense, cuando escribió esta epístola a los Filipenses, él estaba preso, estaba encadenado y estaba bajo sentencia de muerte. Pero él, mire lo que dijo. Vamos a recordar. Capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Cuando él decía el vivir
es Cristo, lo que él estaba diciendo es que mi propósito de vivir aquí en la tierra, el único propósito de vivir en la tierra aquí es para vivir dándole la gloria a Dios, exaltando su nombre, nunca manchándolo, nunca haciendo piedra de tropiezo para nadie. Y cuando decía el vivir, para mí el vivir es Cristo, también decía la única razón de vivir aquí en la tierra es para vivir agradándolo a Él. Como Él decía ahí en el Antiguo Testamento, yo no quiero sacrificio, yo lo que quiero es obediencia. Obediencia quiero, agradándole, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo, siguiéndole a Él. Eso, agradándole en todo lo que hacemos. Qué tremendo. Pero también lo único, decía, que vale la pena para mí vivir aquí en la tierra, lo único que vale es servir a mi Señor, anunciarlo, darlo a conocer. Por eso el apóstol Pablo escribía a todas las iglesias posibles y cuando estaba libre andaba viajando de ciudad en ciudad anunciando el evangelio. Usted y yo debemos de entender que no debemos de estar afligidos, no debemos de calma, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento venga a nuestro ser, porque dice que si usted está en Cristo, si usted está caminando, está viviendo para Cristo, Él nos va a dar todas las cosas que necesitamos. Eso sí, que no nos va a dar más de lo que necesitamos, nos va a dar lo necesario para poderle servir, para poderle dar la gloria. Ya sea que usted sea un empresario, un profesional, o un estudiante universitario, o un estudiante de secundaria, todo lo que usted va a hacer y va a lograr, si usted lo va a poner a los pies de Cristo, ahí, por ejemplo, si usted tiene una profesión, todo lo que usted haga en esa profesión, todos exalten al Señor. Digan, ese doctor, ese ingeniero, ese licenciado, ese es algo diferente porque es un hijo de Dios. Si usted tiene un negocio, ahí va a exaltar a su Señor, ahí va a bendecir a la gente por medio de Cristo. Ahí usted va a ser cabal, usted va a dar precios honestos, todo, no va a engañar a nadie. Y la gente va a decir, hay que ir allí. Y el Señor le va a dar todas las cosas que usted necesita para honrarlo, para bendecirlo. Yo le quiero recordar que Josué entendió esta cosa, este principio. Él se encontró con Jesucristo y él dijo, ¿se acuerda lo que él dijo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Como diciendo, yo voy a vivir para el reino de Dios. Lo más importante para mí es el reino de Dios, que es Jesucristo, el Señor. Y entonces él dijo, todo lo que tú me des, Señor, toda mi esposa, mis hijos, toda mi casa, todas mis propiedades, todas mis pertenencias van a servirte a ti, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que usted y yo, calmémonos, no tengamos miedo, no tengamos pena. Van a pasar cosas difíciles, pero usted y yo vamos a vivir para Cristo. Vamos a vivir para Cristo, vamos a honrarlo, vamos a exaltarlo, vamos a vivir para su gloria, vamos a obedecerlo y vamos a servirle. Que así sea en usted y en mí. Amén. Porque la misión de la iglesia es muy importante. Right Now Media, ahora en español, videos creativos, cinematográficos y profundamente bíblicos. La biblioteca de contenido bíblico personalizable para cada miembro de la iglesia. Equipar a las familias, disfrutar shows infantiles, brindar recursos para grupos y desarrollar líderes. Para conectarse con Dios todos los días de la semana y en todo lugar. Right Now Media. El Señor es bueno, hermanos. Sabemos que Él está trabajando en medio de nosotros. Está ocupando todo esto que está sucediendo, este medio de comunicación, esta pandemia, esta situación difícil. Dios la está utilizando para formar su vida en cada uno de nosotros. Él no se detiene, la obra de Él no se detiene. Así como también queremos que la obra que la iglesia está haciendo no se detenga, que siga predicando el Evangelio, que sigamos anunciando al Señor, y por tal motivo ponemos a su disposición 2 números de teléfono
Estos dos números de teléfono usted se puede comunicar para cualquier necesidad que usted tenga y también para poder coordinar con la entrega de sus diezmos y de sus ofrendas. Los números de teléfono son, el número fijo es 2404-4106, 2404-4106. Y también tenemos un número celular para que usted pueda quizás por un mensajito o una llamadita, como usted guste, también ponerse de acuerdo. El 7506-7860. Así es que queremos también seguir siendo parte de este plan perfecto de Dios, expandiendo el evangelio de Él, y sabemos que necesitamos sus diezmos y sus ofrendas para que podamos seguir trabajando. Damos gracias a Dios y a usted que ha dispuesto, ha hecho ese esfuerzo para poder entregarlo, y que el Señor bendiga sus vidas. También queremos tener un tiempo de oración. Hay varios hermanos que están en dificultades de salud. Yo voy a mencionar tres. Está Eric Mendoza, el hijo de nuestra hermana Vilma y nuestro hermano Juan Carlos. También está nuestra hermana Patti de Argueta, que esta semana nos dimos cuenta que tenía una dificultad ahí de salud. Y nuestra hermana Ana Doris, que ya lo habíamos mencionado el domingo anterior, que está en el exterior, pero que se le ha diagnosticado con coronavirus. Vamos a orar, hermanos, que el Señor siga en control de cada uno de ellos, y que el Señor pueda bendecir también a los hermanos que van a consagrar sus diezmos y sus ofrendas. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está consagrando sus diezmos, sus ofrendas, que ha apartado, Señor, de lo que ha recibido para honrarte a ti. Gracias, Señor Jesús, que tu obra no se detenga. Bendícelo, Señor. Y también bendice a los hermanos, Señor, que están en dificultad de salud. Oramos por ellos para que tú puedas restaurar su salud, Señor. Que se haga tu obra en cada uno de ellos. Señor, cualquier necesidad que mi hermano tenga, Señor, no dudamos que tú vas a usar cualquier medio posible para llevar tu bendición a ellos, Señor, ya sea económica, de salud, emocional y mucho más espiritual, Señor. Tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. También, hermanos, felicito a los grupos que ya están teniendo sus reuniones. Los animo a todos aquellos que no se han activado todavía. Hay grupos de niños, hay grupos de jóvenes, hay grupos de GPD, grupos de mujeres que ya están teniendo sus reuniones. Pónganse en contacto con su líder y caminemos. Démosle este momento difícil, activémonos en la obra del Señor. Vamos entonces a escuchar la palabra a través de nuestro hermano José Mario. Es una bendición poder tenerlo a él, poder escuchar. Estamos en el estudio del libro de Filipenses, vida real, y hoy vamos a escuchar este mensaje que está preparado para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan muy buenas noches, queridos hermanos. Reciban muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio es poder llegar hasta cada uno de sus hogares e invitarle a que juntos esta noche podamos continuar reflexionando en la palabra de Dios y continuar con este estudio en el que estoy seguro que el Señor nos ha estado hablando mucho, el estudio de la carta a los Filipenses. Así que quiero pedirle que desde ahí donde está pueda acompañarme a la carta a los Filipenses en el capítulo 2, donde vamos a estar compartiendo esta noche. Recuerde que esta serie está titulado Vida Real, la vida que el Señor espera que cada uno de nosotros estemos llevando a cabo. Hemos pasado ya 3 estudios, esta noche es nuestro 4º estudio y queremos brevemente recordar lo que hemos estado aprendiendo en cada uno de estos 3 estudios anteriores. Debe recordar que la primera sesión fue titulada Amistad Real y estuvimos aprendiendo que el gozo real viene de las amistades reales, las cuales están arraigadas en la verdadera libertad en Cristo. Ese es el primer mensaje que estuvimos aprendiendo, la importancia de encontrar y el gozo que trae tener amistades en el Señor, amistades en Cristo. Nuestra segunda sesión fue titulada Confianza Real
Y en esencia, aprendimos que Jesús nos libera del miedo a la muerte y nos da libertad para vivir en Él. Podemos entonces confiar en que Jesús está con nosotros y eso nos ayuda a vencer uno de los más grandes temores que toda persona experimenta, el temor a la muerte. En nuestra tercera sesión estuvimos titulándola Amor Real y aprendimos que el amor a la gente es tan costoso que solo el costoso amor de Jesús hacia nosotros puede conmovernos para soportar el costo de amar a ese nivel de sacrificio, a ese nivel de entrega del cual Jesús nos ha modelado. Entonces hemos tenido estos 3 estudios y esta noche, en nuestra cuarta sesión, estamos titulándola Belleza Real. El propósito de este mensaje es que cada uno de nosotros recuerde que somos llamados a mostrar la verdad con nuestra vida y no solo hablar de ella con nuestras palabras. Como en cierta ocasión escuché a un predicador, él decía, predica todos los días en todo tiempo y cuando sea necesario, habla. Precisamente él se refería a la importancia de predicar y de mostrar el Evangelio a través de nuestra vida, a través de nuestra conducta, a través de nuestra forma de comportarnos en cada área de nuestras vidas. Nuestra vida debe ser un reflejo de la obra poderosa de Dios, de la obra de salvación de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por eso, esta noche queremos reflexionar en cómo poder mostrar esta belleza real de la cual nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Quiero pedirle que me acompañe ahí a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo entonces nos presenta a través de este pasaje 3 maneras en las cuales nuestra vida puede reflejar esta belleza real de la cual él está hablando en este pasaje. Y queremos reflexionar en estas 3 maneras de cómo podemos reflejar esta vida y esta vida bella, esta belleza real, cada uno de nosotros. Así que, en primer lugar, podemos ver que para mostrar esta belleza real es necesario mostrar los resultados de nuestra salvación. Mire una vez más lo que dice el versículo 12. Por tanto, decía Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido. Mire qué bueno, los filipenses, Pablo les felicita porque han mostrado una obediencia a la palabra de Dios, han sido obedientes al llamado de Dios a sus vidas. Pero mire qué interesante, decía el apóstol Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Qué bien que los filipenses no solo obedecían en presencia del apóstol Pablo, sino que también en ausencia ellos seguían obedeciendo a la palabra de Dios. Es claro que ellos no estaban tratando de agradar a un hombre, sino más bien tratando de agradar al Dios que les había rescatado. Pero mire lo que dice a continuación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahí está el primer secreto para mostrar una belleza real en cada una de nuestras vidas. Que mostremos los resultados de nuestra salvación. Que nos ocupemos, dice el apóstol Pablo, en ella. Que tengamos sumo cuidado de ella porque es un regalo
yo no sé cómo lo considere usted, pero es un regalo valiosísimo, es el regalo más grande, el regalo más maravilloso que cualquiera de nosotros pudiera recibir. Y el apóstol Pablo dice, por tanto deben ocuparse en ella. Esa palabra ocuparse en el original significa producir algo mediante un esfuerzo, es realizar un trabajo hasta completarlo. Pablo nos está diciendo, esta salvación que les ha sido entregada, es necesario que ahora ustedes se esfuercen por cuidar de ella, se trabajen, se empeñen en cuidar de ella con temor y temblor. Ocuparnos en nuestra salvación, Pablo quiere decir en otras palabras, es que nos esforcemos en trabajar por ella, no en descuidarla. Ahora, ¿cómo se puede hacer este esfuerzo del que Pablo está hablando? Cuando leemos este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, creo que nos ayuda a entender el sentido de lo que Pablo está transmitiendo a los hermanos. Y le dice en NTV, esfuércense, mire, por demostrar los resultados de su salvación. El esfuerzo al que Pablo está llamando a los filipenses es un esfuerzo para que su vida muestre la obra de la salvación, el trabajo que ha sido que ha ocurrido en cada uno de ellos, obedeciendo a Dios, dice, con profunda reverencia y temor. Entonces esto se trata, que nuestras vidas reflejen, que nuestras vidas muestren el poder de la salvación en cada uno de nosotros. Debemos esforzarnos en demostrar estos resultados de la salvación, y lo hacemos al obedecer a Dios en profunda reverencia y con gran temor. El obedecer los mandatos de Dios es la manera en que usted y yo podemos mostrar esta belleza real, que se trata de mostrar los resultados de la salvación en cada una de nuestras vidas. El pastor Rajkumar, el pastor hindú, que puede usted acceder a estos videos de refuerzo a través de nuestra plataforma Right Now Media, él utiliza una ilustración que me llamó mucho la atención. Es la ilustración del gimnasio. Me hizo recordar cierta ocasión en que varios jóvenes de la iglesia, creo que éramos 10 o 12, ya hace muchos años atrás, fuimos a un gimnasio y pagamos todos juntos la membresía y nos hicieron un descuento porque estábamos llegando en un grupo grande y comenzamos con aquel ánimo, ¿verdad?, de ejercitarnos, de mejorar nuestra condición física. La mayoría queríamos rebajar algunas libras y el primer mes creo que nos fue bastante bien. Comenzamos con cierta frecuencia a practicar, asistir al gimnasio, realizar los ejercicios. Pero recuerdo que el segundo mes la mayoría de nosotros solo asistió 3 o 4 veces al gimnasio. Imagínense que al final de este segundo mes nosotros hubiéramos llegado con los encargados del gimnasio y le hubiéramos dicho, queremos que nos regrese nuestro dinero. Han pasado 2 meses y no hemos rebajado, al contrario, estamos con más peso, estamos más gordos. Claro, eso hubiera sido una ridiculez, hubiera sido extremadamente ilógico hacer este reclamo, puesto que para nosotros tener los beneficios de este ejercicio no dependía que hiciéramos el pago en el gimnasio, tampoco dependía de los propietarios o encargados del gimnasio, más bien dependía de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación para que los resultados se notasen. Eso es lo que Pablo está diciendo acá en el pasaje. Es necesario que cada uno de nosotros también se esfuerce en obedecer los mandamientos de Dios, en seguir la voz de Dios, de manera que los resultados sean visibles a los demás y se manifieste una belleza real hacia aquellos que nos rodean. Muchos cristianos hoy por hoy, lastimosamente, no están realizando este esfuerzo del que Pablo está hablando. Y al final parecería ser como llegar al gimnasio y reclamar porque no ha habido cambios en su vida. Cuando el Señor nos ha llamado a esforzarnos, a dedicarnos, a poner empeño en cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pedro lo plantea en su primera carta y plantea la misma idea cuando le dice a los lectores de su carta,
mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Pedro está diciendo lo mismo que Pablo nos dice acá en Filipenses. Pedro aquí en esta carta dice, muestren una conducta ejemplar, que su vida refleje la obra de Cristo, que su vida muestre el poder de la salvación que ha obrado en cada uno de ustedes. Ese es el desafío que Pedro hace. Me llama la atención cuando dice, aunque los acusen de hacer el mal. Es que sucede que aun cuando un creyente está viviendo como el Señor le ha mandado, cuando la palabra se está cumpliendo en él, comienza a haber una serie de ataques. Podría haber quienes ataquen a estas personas, a los creyentes en la iglesia primitiva, desde muy temprano en la historia. Los cristianos, por ejemplo, eran acusados de comerse a los bebés cuando se reunían a las santas cenas, de ser caníbales y comerse a los bebés, o eran acusados de reunirse a tener fiestas con gran libertinaje sexual. Los incrédulos acusaban a los creyentes de obrar mal, pero esto creo que es parte de la naturaleza humana. Cuando ven a alguien, cuando ven personas siendo transformadas, cuando ven personas viviendo tan diferente, puede haber ataques en contra de los que están obrando así. Pero Pedro dice, al final, al observar sus buenas obras, aunque les hayan acusado de actuar mal, al final ellos van a glorificar a Dios en el día de la salvación. Esa que pueden alcanzar a través de esta belleza real que está siendo reflejada en sus vidas. Entonces, en primer lugar, vemos en este pasaje que la belleza real se logra cuando cada uno de nosotros se esfuerza para mostrar los resultados de la salvación, y estos resultados son la obediencia a los mandatos del Señor, la obediencia a la palabra de Dios. Pero a continuación, el apóstol Pablo nos dará un ejemplo muy práctico de cómo se ve esto en nuestra vida diaria. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos dice que para que esta belleza real pueda ser reflejada en nuestras vidas, debemos hacer todo sin quejas ni contiendas. Mire una vez más lo que dice el versículo 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Esta palabra murmuraciones puede ser cambiada por la palabra quejas. El apóstol Pablo entonces nos está diciendo, hagan todas las cosas para que su vida refleje esta belleza real del Evangelio. Deben hacer todo sin quejas y sin contiendas. ¿A cuántos les gusta quejarse? Si usted es de carne y hueso como yo, seguramente ha experimentado esta situación de quejarse de alguna situación en su vida, de alguna realidad en su vida. Algunos expresan las quejas con una gran libertad y una gran velocidad. Son veloces para expresar sus quejas y para manifestar sus inconformidades de manera inmediata. No se callan ni una, como dicen. Algunos quizás se quejan más en sus círculos íntimos, con sus amistades, con su familia, pero la queja está ahí, aunque no se le haya manifestado a la persona o a la situación que la ha causado. Y algunos, aunque no expresan esta queja a sus seres queridos, a su familia, en el interior esta queja existe. Creo que las quejas es algo que todos, las peleas es algo que todos hemos experimentado. Pero Pablo nos está diciendo que la vida que refleja esta belleza es una vida en la que hace todas las cosas sin quejarse, sin murmurar, sin pelear, sin contender. ¿Qué tal si por unos minutos usted reflexiona en las diferentes cosas que ha tenido que realizar a lo largo de esta cuarentena? Cosas a las que quizás usted no estaba acostumbrado. Personalmente me ha sucedido tener que realizar algunas actividades a las que no estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana, en la vida que habíamos experimentado en los últimos años. O tal vez en algunas de las cosas que normalmente hacíamos, pero que ahora no hemos podido realizar a causa de esta cuarentena.
La pregunta es, ¿ha habido queja en nuestros corazones por algunas de estas cosas que hemos tenido que hacer o que hemos dejado de hacer? ¿Ha habido murmuraciones? ¿Ha habido insatisfacción? Probablemente encontraremos que sí. En diferentes momentos durante este periodo ha habido algunas quejas allá en lo profundo de nuestro corazón. Quizás no las hemos manifestado, pero han estado ahí. ¿De dónde vienen las quejas? ¿Por qué es algo tan común a todas las personas? Bueno, las quejas en realidad son el resultado de una insatisfacción. Nos quejamos cuando una situación nos ha dejado insatisfechos, cuando no estamos contentos con lo que ha sucedido. Nos quejamos entonces de un producto, de un servicio que no hemos recibido o que no ha cumplido nuestras expectativas. En otras palabras, podríamos decir que las quejas son una muestra de un corazón que no está satisfecho. Al no estarlo, al no tener esta satisfacción, entonces surgen las luchas, surgen los reclamos, vienen las quejas a manifestarse en nuestra vida. Si profundizamos más allá en el origen de las quejas, nos damos cuenta que la Biblia nos recuerda que las quejas y los pleitos entre nosotros solo son un reflejo de un corazón que está hambriento y de un corazón que necesita encontrar su verdadera satisfacción y su pleno contentamiento en Jesucristo. Nuestro corazón, que la Biblia lo describe como el más engañoso de todas las cosas, busca estar satisfecho, busca saciarse, busca llenarse en diferentes lugares. Y entonces hay una batalla en nuestros corazones en las cuales hay diferentes pasiones, diferentes ídolos que quieren tomar el primer lugar y que quieren indicarnos cómo encontrar satisfacción. Santiago 4, versos 1 al 3, un pasaje muy conocido, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde vienen los pleitos? Está diciendo Santiago. ¿De dónde vienen las quejas? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes? Es decir, las quejas y los pleitos vienen de las pasiones que hay en nuestro corazón, que están luchando por tomar el primer lugar y que están exigiendo tomar el control de nuestro corazón y dirigir toda nuestra energía, todo nuestro ser hacia estas pasiones. En el versículo 2, Santiago dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Y entonces dice, riñen y se hacen la guerra. ¡Qué tremendo! El corazón humano insatisfecho con estas peleas de pasiones, de decir esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo, esto me hará estar satisfecho. En esa pelea nuestro corazón provoca que haya quejas, que haya riñas, que haya pleitos, porque queremos tener esto que tanto anhela nuestro corazón, engañándonos que ahí encontraremos la satisfacción. Pero mire qué tremendo, el Señor decía, no tienen, dice Santiago, porque no piden. Si pidieran lo que deben pedir, entonces lo tendrían. El Señor dijo, ¿verdad?, que Él es un buen Padre y que cómo no le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. No tienen, dice Santiago, porque no piden. Y versículo 3, su conclusión es tremenda, ¿verdad? Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Entonces nos dice Santiago, el problema de las quejas, de las murmuraciones, de los pleitos que surgen entre ustedes, el problema está en el corazón, en un corazón que está insatisfecho, en un corazón que está buscando saciarse en el lugar equivocado, con un corazón que está adorando en el altar equivocado. Necesitamos reenfocar nuestros corazones, reenfocar nuestras pasiones y encontrar satisfacción en lo que verdaderamente es importante, en el único que nos puede satisfacer, en Jesucristo, el que puede saciar nuestra alma, el agua viva
el pan de vida que puede darnos verdadero alimento que satisface nuestros corazones. Traslademos entonces esta forma de vida a nuestras actividades de la iglesia. Imagínese usted que una persona recién llegada a nuestra iglesia se comienza a dar cuenta que entre cada uno de nosotros hay muchas quejas, hay muchos pleitos, hay situaciones que rompen la unidad. ¿Qué desearía esta persona? Bueno, creo que saldría huyendo de esta iglesia porque encontraría que la realidad que está fuera de la iglesia es la misma realidad que estaría adentro. Por eso es que Pablo está diciendo la belleza real se refleja cuando cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer y lo hace sin contiendas, lo hace sin quejas, lo hace sin murmuraciones. La belleza real entonces se manifiesta en personas que no se están quejando, que no están peleando. Pero en tercer lugar, Pablo quiere presentarnos una manera más, un desafío más de cómo reflejar esta belleza. Vamos al versículo 15 de la carta a los Filipenses. Versículo 15. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En tercer lugar, para mostrar esta belleza real, es necesario que brillemos en medio de las tinieblas morales. Tremenda la descripción que el apóstol Pablo hace de la generación en la que nos corresponde vivir. El apóstol dice que estamos en medio de generación maligna y perversa. ¿Por qué es así? ¿Por qué la generación de las personas, por qué las personas en el mundo son descritas como una generación maligna y perversa? Bueno, la razón principal es porque cada persona, desde el pecado original, quiere convertirse en el centro del universo. Usted recordará que la tentación fue: sabe Dios que el día que tomes de ese fruto y que comas de él, serás igual que Dios. La gran tentación, el gran deseo en el corazón de Adán y Eva era ocupar el lugar de Dios. Y desde entonces cada ser humano busca lo mismo, busca ocupar el trono que le pertenece a Dios, busca que todas las cosas giren a su alrededor, busca que todos le sirvan, que todos le adoren, podríamos decir. Por eso esta es una generación maligna y perversa, porque el pecado original provoca que los seres humanos querramos ocupar el lugar que a Dios le corresponde. En la plataforma, el predicador usa el ejemplo del Sol. Todos los planetas están girando alrededor del Sol, porque el Sol es la fuente de energía y le da la fuerza de gravedad. Pero imagínense que cada uno de los planetas quisiera ocupar el lugar del Sol. No podrían hacerlo, pero empiezan a reclamar que todos giren alrededor de él. Esta es una generación maligna y perversa, porque todos somos como estos planetas que dicen: queremos que el Sol y que todas las demás cosas giren a nuestro alrededor. El mundo entonces es un lugar en el que las personas están buscando su beneficio propio. Están buscando su bienestar, quieren que todo gire alrededor de ellos y alrededor de nosotros. Todos hemos sido parte de esta generación. Y en esta búsqueda del beneficio propio, pasamos destruyendo a otras personas, podemos aprovecharnos de los demás, y de esto hay cientos de ejemplos a lo largo de la historia. Aún cuando las personas que no han nacido de nuevo realizan buenas obras de estas que les llaman de filántropos, en las que puede haber grandes donativos, en las que puede haber una gran función social. Todas estas en el fondo son provocadas por deseos egoístas, quizás en ocasiones para sentirnos mejor con nosotros mismos, pero aún las buenas obras son provocadas con deseos egoístas. Y por eso el apóstol Pablo nos dice: viven en medio de una generación maligna y perversa.
en medio de esta maldad, en medio de esta generación en la que nos ha correspondido vivir, somos llamados, dice Pablo, a resplandecer como luminares en el mundo, a brillar, a que nuestras obras brillen, no para que nosotros seamos glorificados, no para que nosotros seamos exaltados, sino que para que cuando estas obras brillen, para que cuando seamos luminares en el mundo, las personas puedan glorificar a Dios y puedan reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Debemos entonces, o somos llamados a que esta belleza real se manifieste en medio de una generación maligna y perversa, donde reinan las tinieblas morales, pero donde cada uno de nosotros es llamado a brillar desde el lugar en que nos encontramos. A lo largo de la historia hay muchos ejemplos de cristianos que han brillado y que han cumplido este mandato de Dios. Algunos ejemplos han sido registrados en la historia, muchos otros ejemplos, muchas otras circunstancias, grandes luminares en el mundo, a través de una ilustración, de un ejemplo de la historia que usted quizás conoce muy bien. Es el ejemplo de Martin Luther King Jr. Él vivió entre los años 1929 y 1968. Fue pastor de la Iglesia Bautista y por muchos años también un defensor de los derechos civiles de las personas afroamericanas en Estados Unidos. Él fue un luminar en medio de una generación perversa que le rodeaba y batalló por alcanzar los derechos civiles de los afroestadounidenses. Esta generación era tan perversa, las tinieblas morales en la sociedad se manifestaban fuertemente contra los ciudadanos afroamericanos. A pesar que la esclavitud había sido abolida ya hace algunos años, ellos seguían enfrentando muchas discriminaciones. Por ejemplo, les era obligatorio ceder sus asientos en el autobús cuando las personas blancas no encontraban un lugar en el cual sentarse. Además de eso, a pesar de ser ciudadanos, no podían ejercer el sufragio, no podían votar, tenían menos derechos laborales, y eso hace apenas 60 años en los Estados Unidos de América. Tan perversa era esta generación que decidieron terminar con la vida de Martin Luther King Jr. asesinándole de un disparo cuando él solo tenía 39 años. En uno de sus últimos sermones, él lo tituló "He ido a la cima de la montaña", haciendo referencia a la oportunidad en que Moisés subió hasta el monte y pudo contemplar la tierra prometida. En este mensaje, en este sermón, unos días antes, un poco de tiempo antes que Martin Luther King fuera asesinado, él escribió o declaró lo siguiente. Él dijo: bien, no sé lo que ocurrirá. Tenemos unos días difíciles por delante, pero ahora no me preocupa a mí, porque yo he ido a la cima de la montaña y no me importa. Como cualquiera, dijo él, me gustaría vivir una vida larga. La longevidad tiene su lugar, pero eso no me preocupa ahora. Solo quiero realizar la voluntad de Dios. Después de haber hecho estas declaraciones en las que él decía: no sé, hay mucho peligro, no sé si voy a poder sobrevivir a todo lo que está sucediendo, pero le importaba más hacer la voluntad de Dios. Unos años antes, él había ganado el Premio Nobel de la Paz en el año de 1964 y aún hoy por hoy es considerado como uno de los mejores oradores de la historia de su país. En gran parte él se volvió muy famoso, su capacidad de oratoria se hizo muy famosa gracias al discurso que pronunció titulado "Yo tengo un sueño", el cual es considerado uno de los mejores discursos en la historia de la humanidad. De Martin Luther King se dijeron diferentes cosas. Algunos aseguraron que el FBI tiene fuentes en las que detectó algunas traiciones a su esposa. No sabemos si es una realidad, puede ser que haya sido un ataque en contra de él, pero hoy por hoy, cuando alguien busca la biografía de Martin Luther King, encontrará
que su vida como cristiano, que su formación en la iglesia que su padre pastoreaba, que su función como pastor fueron parte fundamental de su desarrollo. Y hoy por hoy, cada vez que alguien busca la biografía de este personaje, se encontrará con esa declaración: un pastor, un cristiano que batalló y peleó por los derechos civiles. Quiero compartirle una pequeña porción de este discurso que él pronunció: yo tengo un sueño, y que observe la pasión y cómo él fue un luminar y fue inspiración para muchas personas que estaban escuchando este mensaje, y cómo también él habla acerca de la esperanza que hay en el Señor a través de este pequeño corto de este video. Observémoslo. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. One day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that Muy impresionante y muy desafiante ver la pasión con la que Martin Luther King hablaba a esas multitudes y esperaba ese día en que los hijos de los afroamericanos y de las personas blancas podrían estar juntos como hermanos. Esa fue su batalla y eso le hizo ser un luminar en medio de este tiempo y hoy por hoy un luminar que sigue siendo recordado. Ahora he mencionado un ejemplo que nos puede aportar la historia. Cristianos que en medio de un mundo perverso y maligno han marcado una diferencia. Han brillado mostrando los valores del Evangelio. Pero podría haber muchos ejemplos más. Podríamos hablar de muchos personajes más. Algunos, como les decía, que quedaron registrados en la historia a causa de lo que alcanzaron a realizar. Otros muchos cristianos, héroes de la fe, que no están registrados en la historia. Pero la realidad es que para mostrar esta belleza real, en la época en que a usted y a mí nos ha tocado vivir, necesitamos brillar como luminares, buscar maneras para impactar a los que están a nuestro alrededor. Seamos luminares y manifestemos las verdades del Evangelio con gran poder, para que las personas a nuestro alrededor vean la belleza de la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Esta noche entonces hemos reflexionado en 3 maneras para poder
mostrar la belleza real en nuestra vida. La primera de ellas fue mostrar los resultados de la salvación. Trabajar, esforzarnos en cuidar de nuestra salvación y en reflejar la obediencia a los mandatos de Dios. La segunda fue hacer todo sin quejas ni contiendas. Este es el testimonio que debemos brindar hacia los de afuera, porque es el testimonio de un corazón que está satisfecho y que ha encontrado su plenitud en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, hemos sido desafiados a brillar como luminares en medio de las tinieblas morales en que nosotros vivimos. Parece algo difícil, parece muy complicado poder llevar a cabo este propósito. Sin embargo, nuestra esperanza de lograrlo no está en nuestra propia fuerza y no depende de nosotros mismos, sino más bien que nuestra esperanza está en el poder de Dios, en la obra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses 2:13, esta porción que hemos estudiado, nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro, de nuestra parte está el esforzarnos, el dar lo mejor de nosotros, el buscar los medios de gracia, pero finalmente el poder para reflejar esta belleza real no está en nosotros, sino en el Señor y en la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Por eso debemos decirle: Señor, produce en nosotros el querer hacerlo, pero también el ejecutarlo, el llevarlo a la práctica. Al final de este capítulo, el apóstol Pablo nos da dos ejemplos de personas de carne y hueso, dos personas como usted y yo que reflejaron esta belleza real en sus vidas. Uno de ellos, usted puede terminar de leer el capítulo 2, es el joven Timoteo. Timoteo, de quien Pablo dice que no velaba por sus propios intereses como todos los demás, sino que más bien se preocupaba por el bienestar de otros y por el bienestar de la obra de Dios. Es un ejemplo de alguien que estaba brillando como luminar, de alguien que estaba mostrando la belleza real en su vida. Y el segundo ejemplo que Pablo menciona es el ejemplo de Epafrodito, quien desinteresadamente había viajado desde la iglesia en la que él participaba, en la que él se congregaba, la iglesia de Filipo. Se desplazó hasta la ciudad de Roma para poder llevar una ofrenda a Pablo y para poder servir al apóstol durante su prisión domiciliar. Al hacerlo, en medio de todas estas circunstancias, él puso en riesgo su vida y de hecho él enfermó de gravedad y estuvo a punto de morir. Sin embargo, el Señor le concedió seguir viviendo. Pero qué tremendo es que este hombre, Epafrodito, estaba dispuesto a arriesgar su propia vida por la causa del Evangelio. Es otro ejemplo de cómo la belleza real se puede reflejar en las vidas de personas que han sido transformadas por el poder de Dios. Nuestro desafío es que esta belleza real también se pueda manifestar en cada uno de nosotros, y que podamos ser luminares para que otros puedan conocer a Dios y que nuestras vidas sean un testimonio de la obra de Dios, de la obra preciosa de Dios al irnos transformando a su imagen y a su semejanza. Quiero pedirle que ahí donde está usted me acompañe y que terminemos realizando una oración en la que le digamos: Señor, produce en nosotros el querer y el hacer tu buena voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos has dado de reunirnos y de compartir este mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a reflejar la belleza real que es posible por tu obra en cada uno de nosotros. Señor, hoy pedimos que nos ayudes a mostrar la evidencia de nuestra salvación a través de nuestra obediencia a tus mandamientos. Señor, pedimos también que tú nos ayudes a realizar todas las cosas sin quejas, sin murmuraciones, sin contiendas. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a brillar como luminares en medio de un mundo de tantas tinieblas morales. Señor, gracias por este tiempo.
Yo oro por cada uno de mis hermanos, los que están conectados, los que no han podido conectarse, y oro, Señor, para que ellos puedan reflejar esta belleza real de la obra que tú estás haciendo en sus vidas. Gracias por este tiempo, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En ti no hay oscuridad, dueño de toda verdad, Dios eterno, Dios de gracia. En ti libre puedo ser, no me tengo que esconder, Dios de gracia, Dios eterno, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, haz tu voluntad. No hay barreras en tu amor, tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria. Aunque alto el precio fue, tú lo harías otra vez, Dios de gloria, Dios del cielo, que sea la